A ver, antes de empezar mi clase, quiero con ustedes desarrollar esas preguntas que han dado en su evaluación. ¿Se acuerdan, chicos, de esa evaluación que han dado hace poco? ¿Se acuerdan haber dado una evaluación hace poco? Como un simulacro, pues, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro, ese examen. ¿Qué te parece si lo resuelvo, ya? ¿Está bien? Lo voy a resolver. A manera de, como se dice, de retroalimentación, ¿no? ¿Ya? Porque seguro que ustedes van a tener dudas ahí. Siempre pasa esto, ¿no? Es el alumno y dice, profesor, ¿y cómo se hacía esa pregunta, no? ¿Cómo se hacía esa pregunta, profe? Entonces, para salir de esas dudas, voy a resolverlo. Aquí lo tengo, y estoy compartiendo mi pantalla, yo lo tengo cargado esto también. Acá está, mira. Yo estoy presentando mi pantalla, así es que tú se supone que estás viendo, pues, ¿no? Acá empieza. Voy a hacerlos todos, ¿ya? Mira, un auto con MRV puede recorrer 100 metros cuando logra duplicar su rapidez. ¿Qué distancia adicional tendría que recorrer para que su rapidez se vuelva a duplicar? Nótese que aquí están hablando de MRV, ¿eh? MRV. ¿Qué distancia adicional tendría que recorrer el auto para que su rapidez se vuelva a duplicar? De repente ustedes a la hora de resolverlo podrían haber cometido un error, ¿eh? Porque parece la pregunta que parece que fuese directa, ¿no? O algunos quizás pudieran plantear una regla de tres, ¿no? Y no siempre se cumple eso. Vamos a graficarlo, ¿ya? Para entenderlo mejor. Supongamos que esto sea el auto, ¿no? Y tiene aquí una rapidez b. Logra recorrer 100 metros cuando duplica su rapidez. Entonces, está por aquí, ahora tiene 2b y ha recorrido 100 metros. ¿Qué distancia adicional, x, logrará recorrer para que su rapidez se vuelva a duplicar? O sea que aquí va a tener ¿cuánto? 4b. Si tú has puesto 200, eso no es la respuesta. No es. ¿Por qué, profe? Porque acá no se puede aplicar la regla de 3, pues. No se puede. Lo que tienes aquí en común en ambos tramos es que la aceleración es la misma, porque es un MRV. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Voy a involucrar a 2b y a 4b con x, con esta fórmula. Final al cuadrado, inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por distancia. ¿Por qué esta fórmula? Porque justo esto me relaciona esta velocidad que sería la inicial, final, aceleración y distancia. Lo reemplazo. Pero de frente, ¿ya? Final es 4 al cuadrado 16. Inicial es 2. No es B, profe. No, es que estoy trabajando en este tramo. Voy a trabajar en este tramo aquí, donde este es la incógnita. Él sería final y él sería inicial. 2 al cuadrado, 4. 4b cuadrado. Más 2 veces aceleración A por X, AX. Voy a despejar. 2AX será igual. 4 se va restando a 16, quedándome 12. ¿Está bien? 16 menos 4, 12. El 2 se va dividiendo y me quedaría que AX es igual a 6b cuadrado. Porque es 12 sobre 2, ¿no? Profe, pero no sale la respuesta. Claro, porque no he usado todavía este dato. Voy a usar la misma fórmula, pero ahora aquí, en este tramo.
En este tramo de los 100 metros, él sería final y él inicial. Y tendría 2b al cuadrado, 4b cuadrado. Inicial, b cuadrado. Más 2 veces a por 100. B cuadrado se va restando, me queda 3b cuadrado. 3b cuadrado es igual a 2 por 100, 200a. ¿Está bien? Y ahora hay que combinar estos dos. Hay que combinar estos dos. Creo que me conviene despejar b cuadrado. B cuadrado será igual. El 3 se va dividiendo. Me quedaría así. 200a sobre 3. Y se reemplaza aquí. AX es igual a 6 veces b cuadrado. Pero b cuadrado es 200a sobre 3. Y acá se simplifica, ¿no? El a se va. 6 sobre 3 es 2. 2 por 200, 400. X vale 400 metros. Esta es la clave. No es una pregunta fácil, ¿no? No. Es una pregunta operativa. Pero se aplicaba esa fórmula que ustedes ya conocen. 2 veces, ¿no? 2 veces se aplicaba la fórmula. A ver, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Lo que pasa es que hemos elevado al cuadrado. Mira, ¿cuánto es 4b al cuadrado? Cuando dices 4b al cuadrado, se hace esto. 4b todo al cuadrado, que te da 16b cuadrado. 4b cuadrado no es esto. No, es 4b todo al cuadrado. 4 al cuadrado, 16, b cuadrado, b cuadrado. Igual aquí, 2b cuadrado no es 2b cuadrado así. No, es 2b todo al cuadrado, lo cual te sale 4b cuadrado. Es un problema de álgebra, ¿no? Esto de elevar al cuadrado. No sé si respondí a tu pregunta. Dime si respondí a tu pregunta. ¿Se refería a eso, no? ¿O no? ¿Qué dices, Piero? Porque acá Guillermo también lo aclara, ¿no? 4b todo al cuadrado. Aquí en el chat, fíjate lo que dice Guillermo. Lo he puesto entre paréntesis, ¿no? ¿Está bien? Claro, es eso. Ya, muy bien. Pero es operativa la pregunta, ¿no? La respuesta es 400. Es operativa. Sigamos a ver. La respuesta es 400. A ver, un móvil parte del reposo con MRV. Transcurrido un tiempo T, posee una rapidez B. Y luego recorre 5 metros en 3 segundos, siendo su rapidez en ese instante 4B. A y T. Estas preguntas han estado todas para plantear, todas para poder hacer un gráfico. Si el alumno no hacía el gráfico y quería usar una fórmula de frente, no lo iba a hacer. Acá lo han propuesto así. Mira, parte del reposo. Entonces, velocidad cero. Y dice, transcurrido un tiempo t, posee una rapidez b. Un tiempo t posee una rapidez b. Y luego recorre 5 metros. Esto vale 5 metros. En 3 segundos.
Siento su rapidez en ese instante 4b. Nos piden t. Mira, hay una cosa que ocurre aquí que es muy similar al ejemplo anterior. ¿Sabes cuál es? Que el movimiento es un mRV y la característica de un mRV es que la aceleración es una constante. Así es que aquí la aceleración es a y aquí también la aceleración es a. Lo que podría hacer aquí es hallar esta b a partir de los datos. Entonces, yo tengo el tiempo, tengo la distancia, entonces podría pensar en esta fórmula. Velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Esta distancia vale 5, entonces se reemplaza aquí. 5 igual. Inicial b. Final 4b. Sobre 2 por el tiempo. El tiempo es 3. ¿Está bien? Entonces, este 2 se va multiplicando al 5 y este 3 se va dividiendo. Repito, este 2 se va multiplicando 10 y este 3 se va dividiendo, quedándome 10 tercios. 2 por 5, 10. Y acá me queda ¿cuánto? 5b. Ahora se simplifica. Quinta 1, quinta 2. Quedándome que b vale 2 tercios. Metro por segundo. Profe, pero no es la respuesta. No, pues, no es la respuesta. Tengo que encontrar este tiempo. Y para hallar ese tiempo necesito la aceleración, ¿no? O sea, es un problema también operativo. Ya tengo la solución realmente, ¿no? Ya sé cómo lo voy a hacer, sino que ahora tengo que operar. Por ejemplo, si quiero encontrar ese tiempo, necesito la aceleración. Yo les había dicho que se requieren 3 datos, ¿no? 3 datos. Uno, esta B ya lo tengo, vale 2 tercios, me falta la aceleración. Esta aceleración es la misma que tiene aquí. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final 4b. 4b, pero b vale 2 tercios. 8 tercios. Velocidad inicial es b, pero b vale 2 tercios. Más aceleración, que no se sabe por el tiempo en 3. 8 tercios menos 2 tercios es 6 tercios. Y 6 tercios es 2. O sea, si yo paso a restar esto, me queda 2. 8 tercios menos 2 tercios, 6 tercios es 2. 2 es igual a 3a o a por 3. Entonces a vale 2 tercios. Ya tengo a, ya tengo b y puedo hallar t. Entonces aplico esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La misma fórmula anterior. Final es esta b, que es 2 tercios. Inicial es 0, ya no lo coloco. Aceleración 2 tercios. Tiempo t. T vale 1. Esta es la respuesta. Este problema, chicos, los dos primeros problemas, tienes que haberlo dibujado. Si no lo dibujabas, no lo hacías. Por eso que quizás algunos de ustedes por ahí lo han dejado, ¿no? No han podido hacerlo. O han obtenido otra respuesta. Pero es aplicación de fórmulas, ¿no? Aplicación de fórmulas, pero previo gráfico. Es que con el gráfico es fácil usar las fórmulas, ¿no? Es que te sirva eso, ¿ya? De experiencia para los ejercicios. No todos los problemas son directos. Ahora aquí te han propuesto algunos problemas con cierto grado de dificultad. Sigamos. A ver, la 86, ¿no? Sí, 86. Al reventarse la llanta de un auto, el conductor frena, desacelerando a razón de 20.
Esta es su aceleración, ¿no? Desacelera. Si la rapidez del auto era de 72, esta pregunta sí está sencilla. Mira, esto sería la velocidad inicial, ¿no? Porque dice acá la rapidez era. Si tú lo multiplicas por 5 sobre 18, te sale 20. Para convertir kilómetro por hora a metro por segundo por 5 sobre 18. Esto que está aquí es la aceleración. Hasta que se detuvo. Velocidad final cero. ¿Qué distancia recorrió? La distancia es la incógnita. Aquí el alumno tiene que darse cuenta. Tengo la inicial, tengo la final, quiero la distancia, tengo la aceleración. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, 2 veces aceleración por distancia. Esa es la fórmula. ¿Con qué signo? Menos, porque desacelera, ¿no? Desacelera. La velocidad final es cero. La velocidad inicial es 20 al cuadrado 400. Menos 2 veces la aceleración, que es 20, por la distancia, que es la incógnita. Este 2 por 20 es 40, se va al primer miembro. Todo esto se va al primer miembro. Te quedaría 40D es igual a 400. 40 se va dividiendo y D te sale 10. Esta es la respuesta. ¿Ahí? Acá sí estaba para hacerlo. Chicos, en una evaluación cualquiera pueden suceder esto. Las preguntas iniciales son la más trancas, ¿no? Y de repente el alumno se desanima y dice, ya no hago las otras, lo que deben ser peor, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Psicológico, ¿no? Pero mira, esta está para hacerla, ¿no? No estaba tan difícil. Tú tienes que revisar todo. Te aseguro una cosa, en los exámenes de admisión, pocas veces sucede que el alumno hace las 100 preguntas. No hace las 100 preguntas. A pesar que hay alumnos que tienen base, tienen nivel, no hacen las 100 preguntas, ¿no? Ahora, lo ideal sería marcar todas, ¿no? Porque tampoco vas a arriesgarte, ¿no?, a dejar puntos. Aunque no sepas, si has hecho 80 preguntas, no vas a dejar 20, vas a tener que marcar las otras, con criterio, lógicamente, ¿no? Pero aquí en esa pregunta, por ejemplo, estaba sencilla esto, para hacerlo. Esta es la respuesta, 10 metros. A ver, no sé si tienes preguntas hasta aquí. Estamos repasando. Sí, pues estas dos preguntas iniciales, la mayoría de los chicos comenta eso, ¿no? No los ha podido hacer porque no lo pudieron graficar, ¿no? Lo que pasa es que en San Marcos, mira, de acuerdo a mi criterio, ¿eh?, porque yo he estado revisando eso, mira, en San Marcos te bajan puntos cuando marcas incorrecto, pero no es tanto lo que te bajan, no es tanto el puntaje que te bajan. O sea, no pienses, por ejemplo, ¿no? Imagínate que fuesen 10 preguntas nada más, ¿ya? Imagínate que son 10 preguntas. Tú haces 7 y no haces 3. Entonces, si tú dejas de hacer esas 3 preguntas, el puntaje que te van a descontar no va a afectar mucho sus 7 preguntas resueltas. Te bajarán a lo más media pregunta. Media pregunta. A veces el alumno piensa, ¿no? Ya son 10 preguntas, hago 7 y las otras 3 las champeo. Entonces, 7 menos 3, es como si hubiese hecho 4. No es así. No es así, ¿eh? No es así. Por eso tienes que leer el prospecto. Lo que pasa es que no te puedo precisar el puntaje, ¿sabes por qué? Porque eso depende del área. Cada área tiene un puntaje, una calificación. Eso no sé si saben ustedes eso. En San Marcos hay varias áreas, ¿ya?
No. Claro, un alumno no va a champear las 100 preguntas, pues, ¿no? O sí, eso no va a suceder. Un alumno con criterio debe haber estudiado, de las 100 generalmente tiende a hacer unas 60. Las estadísticas dicen que un alumno hace 60, 70 preguntas. ¿Sabes? Mira, de las 100, ¿eh? O sea, la mayoría de los alumnos deja de hacer 30 preguntas. Algunos 20, 15, 25. ¿No? Nadie se hace las 100, ¿eh? Pero ahora, ¿debo marcar todas? Eso depende de tipo. Analízalo. ¿Qué puntaje se considera por cada? Por ejemplo, aquí Evangelina me dice 1.25 por cada mala. Evangelina, no sé si sabes cuánto es por la buena. A ver, acá Evangelina nos dice que 20. Entonces está bien, pues. ¿Está bien, sí o no? No estoy exagerando, ¿no? Mira, supongamos esto nada más, ¿ya? Mira, ya tú te pones a analizar, porque cada uno debe saber a qué carrera va, ¿no? Y qué área es, ya, mira. Tú haces 10 preguntas, ¿ya? O sea, el examen es de 10 preguntas. ¿Está bien o no? Mira. Voy a utilizar un poco de matemática nada más. ¿Está bien? 10 preguntas, ¿no? Tú has hecho 7. Porque, como le dije, la mayoría hace el 70% del examen. ¿Ya? ¿Qué puntaje te corresponde por las 7? 7 buenas. 7 por 20, 140. Puntos. ¿Ya? Bueno, tú te quedarías, mira, tú te quedarías, observa esto. Tú te quedarías con 140 puntos si esas 3 no las haces, ¿no? ¿Sí o no? Ese sería tu puntaje, ¿está bien o no? Ya, tú te vas a arriesgar a hacerlas. Te vas a arriesgar a hacerlas, ¿eh? ¿Ya? Ya, y eres tan salado que las 3 que marcas están mal, ¿no? Como cada pregunta incorrecta es 1.25, como dice Evangelina por acá, porque ella debe decirlo con criterio, ¿no? Porque no creo que esté adivinando. Entonces, multipliquemos 1.25 por 3. Por 3. ¿Cuánto sería esto? 3 por 5 es 15, 7, 3.75. Entonces, en el caso yo haya marcado incorrectamente esas 3 preguntas, tendría un negativo de menos 3,75. Y si hago el balance, ¿en cuánto quedaría? Me quedaría 136,25, si no me equivoco. Sí, así quedaría, ¿no? Ahora, ¿ha bajado un montón mi puntaje? ¿Ha bajado un montón mi puntaje? No, pues, ahora mira, vamos a este hipotético caso. Mira, observa, no hemos terminado. Yo he supuesto que esas 3 que has marcado, todas están mal, pero podrían estar bien. O podría haber una o 2 que estén bien. Si solamente hubiese una pregunta de esas 3 que estuviese bien, tendrías 25 puntos más o 20 puntos más. O sea, tendrías, ya, de esas 3 una te salió, ¿no? Ya, una. Entonces tendrías 20 puntos más, o sea, ¿cuánto? 160. Y si ese 160 le resto los puntajes en contra, gano, pues, ¿sí o no? Y así ingresé, ¿sí o no? Así la hice, ¿sí o no? Ahora, ¿el profesor te está engañando? No. Analiza tú. Ahora, lo incorrecto sería pues que el alumno champee todo, ¿no? Y que quiera ingresar champeando todo, ¿no? Eso no sucede. Sales debiendo puntos, ¿sí? Lo que pasa es que el alumno, con criterio, debe hacer, yo calculo así, debe hacer de las 100, 60, ¿sí? O sea, con todos sus conocimientos, ¿no? Con todo su aprendizaje, debe hacer 60 buenas. Profe, y las otras 40 la vas resolviendo y vas viendo la posibilidad, ¿no? De que sea la respuesta más adecuada, ¿no? Vas utilizando todos tus criterios, pues, ¿no? Así es, chicos. Bien.
que les sirva de experiencia esto que les estoy comentando. A ver, la 87. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20. ¿Luego de qué tiempo su rapidez será 80? Esta pregunta lo hemos hecho en clase. Mira, se lanza hacia arriba con 20, ¿no? Estará aquí luego de 2 segundos. B 0. Por si acaso, esto no es el piso, no se sabe, porque dice que su rapidez sea 80. Cuando pase por aquí, va a tener 20 hacia abajo. Por lo tanto, no fue lanzado desde el piso, pues va a seguir, ¿no? Y por aquí tiene 80. Entonces aquí hay 2 segundos más, ¿no? ¿Cuántos segundos hay aquí? 6. Porque la velocidad aumenta de 10 en 10, ¿no? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 6 segundos. Luego de qué tiempo su rapidez será 80. 2 y 2, 4 y 6, 10. ¿Está bien? Ahí está la respuesta. No sé si se entendió esa explicación, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ¿no? Gráfico nomás, ¿no? Tenías que darte cuenta. Si lo lanzo con 20, se hace 0 luego de 2 segundos. Desde aquí, 2 segundos más tiene 20. Pero no se queda aquí, pues, porque va a aumentar más su velocidad. Aquí tiene 80. Si acá tiene 20, aquí 80, 6 segundos. 6 segundos, porque la velocidad aumenta de 10 en 10. Claro, entonces 6 más 2, 8 más 2, 10. Esa es la respuesta. Aquí hay otro. Se lanza un objeto hacia arriba con una rapidez b. Si a los 5 segundos está descendiendo con 20, hallar b. Entonces, aquí hay un gráfico, chicos. Mira, el objeto se lanza hacia arriba con b. Y hace esto. Dice, a los 5 segundos está descendiendo con 20. Ahora, yo no sé si ese 20 estará por aquí o estará por abajo, no se sabe. Pero puedo subir que está aquí, ¿no? Hallar B. Pero sabemos que aquí es 0 y que aquí hay 2 segundos. 2 segundos. 0, 20 metros por segundo, 2 segundos. Pero dice que a los 5 segundos está descendiendo. Entonces aquí hay 2 segundos para que en total sean 5 segundos. Esto debe ser 3, ¿no? Porque 3 más 2, 5 segundos. Luego 5 segundos está descendiendo con 20. Si esto es 3, ¿cuánto vale esta B? 30. Esa es la respuesta. ¿Por qué 30? Porque si esto es 3 segundos, 30, 20, 10, 0. Cuando sube la rapidez va disminuyendo de 10 en 10 cada segundo. Por eso que acá debe tener 30 metros por segundo. Luego 3 segundos, 0. Luego 2 segundos, 20. Ahí están los 5 segundos. Respuesta 30. Porque te piden esta B con la que fue lanzada. También un poquito de análisis, ¿no? Siempre un gráfico es útil, chicos. Aprendan a hacer gráficos. No traten de usar la fórmula de frente. Un cuerpo se deja caer desde cierta altura llegando al piso en 4 segundos. ¿Con qué rapidez llega? Bueno, esto está sencillo, ¿no? Si se deja caer, la velocidad es g por t, ¿no? Esta fórmula que está aquí sale con esto. Velocidad final es velocidad inicial
más aceleración por tiempo, ¿no? Pero como esto es cero porque se deja caer, gt. G vale 10, t vale 4, la respuesta es 40. Puede ser la B o puede ser la E. ¿Y desde qué altura? Si son 4 segundos, 5t cuadrado, ¿no? 5t cuadrado. Tiempo es 4, 5 por 4 al cuadrado. H será 80. La respuesta es la E. 80 metros. Bueno, ¿te has dado cuenta que las dos primeras eran las más trancas? ¿Te has dado cuenta, no? Las dos primeras, ¿no? Y el alumno se desanima y dice, no, esta es tan difícil. Ya no mira el resto, pues, psicológicamente, ¿no? Tú no te debes dejar influenciar por eso. Tú tienes que revisar todo, todas las preguntas. Revisar todo, no te debes desanimar. Y ahí acabó. Bien, chicos, descárguense la guía de clase. Ya les he resuelto su evaluación. No sé si tienes alguna pregunta. Ya les he resuelto su evaluación. Claro, se cuenta desde que se lanza, pues, porque así dice el enunciado, ¿no? Pero se lanza 5 segundos después, ¿no? Es así. Se lanza con B. 5 segundos después, tiene 20. Pero tú sabes que acá tiene cero, ¿no? O sea que acá hay 2 segundos, ¿no? Porque esto es 20 metros por segundo. Entonces, como son 5 segundos después, acá hay 3 segundos. Se cuenta desde aquí, desde donde se lanza, ¿no? A ver, entonces descárguense la guía y vamos a empezar nuestra clase de movimiento circular uniformemente variable.
Ya vamos a hacer la sesión de MCV. Ya debes haber descargado la guía de clase. Chicos, miren, esta es la guía de clase. Yo estoy compartiendo mi pantalla. ¿Te das cuenta? La guía de clase, las preguntas son muy parecidas a las del tema anterior. Vamos a explicar hoy día la diferencia entre el MCU y el MCV. ¿Ya? No es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver la presentación y ahí te explico un poco la parte teórica. Luego te paso esta presentación. El movimiento circunferencial uniformemente variado, es un movimiento de trayectoria circunferencial, o sea, la trayectoria es una circunferencia y se caracteriza porque la partícula experimenta cambios iguales en su rapidez tangencial en tiempos iguales. O sea que la rapidez tangencial ya no es una constante. La rapidez tangencial va a cambiar. Pero si cambia es porque existe una aceleración. Esa aceleración se conoce con el nombre de aceleración tangencial, la cual tiene una magnitud o un módulo constante. En este movimiento también existe una aceleración llamada aceleración angular, la cual es constante también. Lo que ocurre en un MCU es más o menos esto, mira. Lo que estás viendo en la figura no es una circunferencia como se ve, ¿no? Sino que es una vista en perspectiva. Se ve como una elipse, pero esto que estás observando es una trayectoria circunferencial, ¿ya? Consideremos eso, donde esta línea sería el radio. Entonces, una aceleración tangencial de módulo 5 metros por segundo al cuadrado significa que por cada segundo su rapidez tangencial cambia en 5. Sería así, mira. Supongamos que aquí la partícula es observada con 15 metros por segundo. A eso se le llama rapidez tangencial. Si esto se mantuviese constante, el movimiento sería un MCU, lo que estudiamos en la clase pasada, ¿no? Si esto se mantuviera constante en todos los puntos, sería un MCU. ¿Por qué es un MCV? Porque va a cambiar, pero va a cambiar de manera uniforme. Si la aceleración tangencial es 5 metros por segundo al cuadrado, significa que este valor se va a incrementar en 5 metros por segundo cada segundo. Así. Un segundo, 20. Un segundo, 25. Un segundo, 30. En este caso, no. Un segundo, 20. Un segundo, 25. 3 segundos, 40. Claro, porque acá no es 1, acá es 3 segundos, ¿no? Eso lo puedes sacar de manera lógica, mira. Así, mira. En un segundo, cambió en 5. Vamos a anotarlo por aquí. En un segundo, ha cambiado en 5. O se ha incrementado en 5. En 2 segundos, porque aquí hay 2 segundos, se ha incrementado en cuánto. Aquí es 15 y aquí es 25. Ha aumentado en 10. Entonces puedo sacar una conclusión lógica, ¿no? En un segundo en 5, en 2 segundos en 10, en 3 segundos en 15, en 4 segundos en 20. Entonces, si aquí tiene 25 y han pasado 3 segundos, debe aumentar en 15. 25 más 15, 40. ¿No? Por eso esto es 40. Entonces, estás observando que la rapidez tangencial cambia de manera uniforme. Y eso es a consecuencia de la aceleración tangencial. ¿Ya? Esa es la característica básica de un MCU, MCV, MCU, movimiento circular uniformemente variado. Ahora, en este movimiento existe aceleración tangencial, existe también aceleración centrípeta y también existe aceleración angular.
Cuando tú estudies el MCV, debes tener en cuenta dos situaciones. Es posible que las cantidades físicas que te den de dato sean tangenciales. Por ejemplo, la rapidez tangencial, la aceleración tangencial, ¿no? El desplazamiento lineal, o también llamado longitud de arco. Y aquí tenemos un bloque de ecuaciones relacionados con estas cantidades. Mira, por ejemplo, esto sería la rapidez tangencial inicial, la rapidez tangencial final, la aceleración tangencial. Esta D sería lo que nosotros hemos usado en el MCU con la letra S, ¿no? S, el desplazamiento lineal, que acá aparece como distancia. Y obviamente el tiempo. Y estas son las ecuaciones, mira. Tú dirás, profesor, pero estas son las mismas ecuaciones. Claro, son las mismas. Lo único que cambia son los nombres. A esto se le llama rapidez tangencial final, rapidez tangencial inicial, aceleración tangencial tiempo. Eso es lo que cambia. Esta D no deberíamos llamarle D, le deberíamos llamar S. ¿Ya? Pero aquí está así, pues, ¿no? Como le decía, los profesores a veces tienen un criterio un poco distinto, ¿no? Para poder denominar a una cantidad. Pero estamos haciendo la aclaración, ¿no? Yo, por ejemplo, no uso D, yo uso S. Hago la aclaración para que tú lo entiendas. Ahora, estas son variables tangenciales, pero también tenemos variables angulares. Por ejemplo, omega su i es la velocidad angular inicial o la rapidez angular inicial. Omega su f, rapidez angular final. Alfa es aceleración angular. Así como tenemos ecuaciones tangenciales, también tenemos ecuaciones angulares. Velocidad angular final, velocidad angular inicial, más menos aceleración angular por el tiempo. Si te das cuenta, es la misma fórmula que está aquí. Si no ha cambiado de nombre, ¿no? Nosotros hemos usado esta fórmula. Bf es igual a b sub 0 más o menos aceleración por d. Esta fórmula, aceleración por tiempo, perdón. Esta fórmula es la misma. Es la misma. Aquí se está usando aceleración tangencial y aquí aceleración angular. Pero es la misma. Así es que si tú tienes muy buena memoria y te acuerdas del MRV, no tendrás problemas para recordar estas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, esta fórmula que está aquí, la segunda, es esta, mira. Bf al cuadrado es igual a b sub 0 al cuadrado más menos 2 veces AD, que lo hemos usado ahora que hemos repasado. Bf, omega f. B sub 0, omega sub i. Dos veces. Aceleración, aceleración angular. Distancia, ángulo. Cuando uno utiliza variables angulares, esto es el equivalente a la distancia, el ángulo, que se mide en radianes. Y ahí están las otras fórmulas, mira, ¿no? Así es que, chicos, no se hagan ningún problema. Si ustedes saben MRV, saben MCV. Solo cambian los nombres. Pero recuerda que hay variables tangenciales y angulares, ¿no? ¿Qué más? A ver. Esto también les comenté en la clase pasada. Yo les dije que existen en el MCU, que vimos en la clase pasada, solo existe aceleración centrípeta, ¿no? Pero en el MCV hay aceleración tangencial, porque cambia la rapidez tangencial. Entonces, si te preguntan en un examen, calcular la aceleración de la partícula
Así nada más. Calcular la aceleración de la partícula. Profesor, ¿qué aceleración me están pidiendo? La aceleración total, que se le conoce también como instantánea. La aceleración instantánea es la resultante de la tangencial y de la centrípeta. Así es que vas a aplicar Pitágoras. ¿Ya? Con ese teorema puedes calcular la aceleración total o instantánea. ¿Qué necesito para hallar la aceleración instantánea? La tangencial y la centrípeta. Pitágoras, ¿no? Este es Pitágoras, porque este ángulo es 90. Ahora, la aceleración tangencial también se puede determinar como alfa por r, donde alfa se conoce como aceleración angular, ¿no? Así es que esta es una ecuación práctica también. En este tema sí hay bastantes denominaciones, ¿no?, que pueden confundirte. En los ejemplos vamos a verlo, no te preocupes. Aceleración tangencial, aceleración angular por el radio. A esta A se le llama instantánea, ¿ya? Ahora, aquí también se habla de movimiento acelerado y desacelerado. Mira, cuando la aceleración instantánea y la velocidad forman un ángulo agudo, se dice que el movimiento es acelerado. Cuando la aceleración instantánea y la v forman un ángulo obtuso, mayor que 90, el movimiento es desacelerado. Esto de acelerado y desacelerado lo vamos a ver nosotros más con los datos. Por ejemplo, mira, te dicen un problema típico de examen de admisión es este. Un ventilador gira a razón de 720 RPM, ¿no? Un ventilador. Eso que tenemos en casa. El ventilador se apaga y se detiene luego de 1 minuto. Entonces, si yo tengo un ventilador funcionando y se apaga, ¿qué movimiento tiene? Desacelerado. No me voy a complicar con estas direcciones, ¿no? Yo sé que es desacelerado, porque el ventilador se apaga, ¿no? O es otra pregunta, ¿no? Un motor tiene un eje unido a una polea inicialmente en reposo. El motor se enciende y al cabo de 2 minutos gira a 850 RPM. ¿Qué movimiento es ese? Acelerado. ¿Por qué? Porque el motor estaba apagado inicialmente. Por lo tanto, no se movía la polea. Y al cabo de 3 minutos tiene una velocidad. Entonces el movimiento es acelerado. Eso de acelerado y desacelerado no es problema entender. Muy bien. Esa es toda la teoría de este tema. No hay más. Vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Vamos a hacer una gran cantidad de ejemplos. Porque así vas a aprender esto. Voy a hacer los dos primeros ejemplos y te doy tiempo para que tú hagas los otros, ¿ya? Porque tienes que practicar. ¿Te has dado cuenta ahora en esa evaluación que acabo de resolver? La importancia de practicar, ¿no? Si no practicas, se va de la mente todo lo que aprendes. Con facilidad te olvidas, ¿no? Es importante la práctica. Voy a hacer estos dos primeros ejemplos, ¿no? Tú debes haber descargado tu guía de clase. Ya, vamos a hacer este ejemplo. Mira. A ver, dice, una partícula inicia su MCV. ¿Qué significa eso de inicia un MCV? ¿Cómo se entiende eso? Inicia su MCV con una rapidez tangencial de 6. O sea, me dan esto. B sub 0, 6. Tangencial, ¿eh? Tú sabes que yo no uso la I, ¿no? Yo uso este cerito, ¿no? Esto es equivalente a B sub I. ¿Ya? Algunos profesores utilizan esto. Velocidad tangencial inicial. Algunos dicen velocidad tangencial inicial.
Pero hay muchos subíndices, pues, y uno se confunde. Por eso es que generalmente utilizan esto, ¿no? I o sub cero. Ya. Me dan la rapidez inicial. Su aceleración tangencial, o sea, AT, acá sí hay que colocarle AT para diferenciarlo, vale 4. Y su radio de giro, hay un radio, recuerda que es un movimiento circunferencial uniformemente variado, es 9. Determinar su rapidez tangencial y angular luego de 12 segundos. O sea, me piden la final. Esta sería la tangencial. Y también me piden la angular final. Ahí está. Ahí está el problema planteado. ¿Está bien? Ahora, tenemos datos tangenciales. Cuando tú tengas datos tangenciales, usa ecuaciones tangenciales. Y estas son las ecuaciones tangenciales. Mira, acá están. Lo vamos a llevar. Estas son las ecuaciones tangenciales. Y también llevemos las angulares. Chicos, este tema sí es fórmula. Mucho más de lo que hemos estado haciendo en otros temas. Sobre todo porque el alumno se confunde, ¿no? Pero mira, vas a ver. Dado que me hablan de que B sub 0 es tangencial, inicial tangencial, la aceleración tangencial, acá están las fórmulas, pues, ¿no? ¿Cuál es la fórmula, profe? La primera, ¿no? Sería así. Velocidad tangencial final es igual a velocidad tangencial inicial más, ¿por qué más? Porque va a estar acelerando, va a estar aumentando. Aceleración tangencial por el tiempo. Y se reemplaza. Esta es la incógnita. Inicial 6. Aceleración 4. Tiempo. Luego de 12 segundos. Acá me faltó colocar el tiempo. T igual 12. 12 por 4, 48. ¿No? 12 por 4, 48. 48 más 6, 54. Ahí está. Profe, podría ser la D o la B. Claro, que nos piden dos cosas. Ahora, profe, ¿cómo hallo omega? Con la ecuación que vimos la clase pasada. Esta ecuación se cumple tanto en el MCU como en el MCV. Así que no te debes de olvidar. Esta ecuación es muy importante. Para el examen de admisión, esta ecuación clave. Esta B es 54. Nos están pidiendo la velocidad angular final o la rapidez angular final, omega final. Por el radio, pero el radio es dato, 9 metros. Y aquí la velocidad angular final será 54 sobre 9. ¿No? Este 9 se va dividiendo. 9 por 6, 54. 6 radianes por segundo. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. Ahí está la respuesta. 54 y 6. Esta es la clave. El único asunto aquí, el único asunto es que el alumno recuerde las fórmulas, nada más. O que los relacione, ¿no? Pero esas fórmulas, chicos, son las mismas fórmulas. O sea, no son nuevas esas fórmulas, son las mismas que ya conoces. Voy a hacer la pregunta 2. Así es que, tómale una foto, ¿ya? Porque voy a borrar esta parte. Aquí mismo lo voy a hacer, no quiero cambiar de pizarra. Tómale una foto y fíjate cómo hemos usado las fórmulas, ¿no? El ejercicio no requiere un gráfico. Este ejercicio no requiere un gráfico. Te vas a dar cuenta que hay problemas que sí lo necesitan. Pero este ejercicio no. A ver, la número 2. Vamos a borrar esta parte.
Una esferita se desplaza con mcv de tal modo que luego de recorrer 8 metros, incrementa su rapidez de 4 a 12. Una de las preguntas que siempre se formulan los chicos aquí, en estos ejercicios, es, profesor, ¿y qué cosa es este 4? Mira, la rapidez tangencial se mide en metro por segundo. La rapidez angular se mide en radianes por segundo. La aceleración tangencial se mide en metro por segundo al cuadrado. La aceleración angular se mide en radianes por segundo al cuadrado. Tú, a partir de las unidades, tienes que identificar. Este 4 y 12 es rapidez tangencial. O sea que estás aquí. Eso tienes que haberte dado cuenta, ¿no? Entonces, voy capturando los datos. La rapidez tangencial inicial es 4. La rapidez tangencial final es 12. Luego de recorrer 8 metros, o sea, yo le llamo S, ¿no? Pero acá le llaman D. 8 metros. Luego de recorrer 8 metros, su rapidez se incrementa de 4 a 12. Chicos, aquí tenemos 3 datos y con eso es suficiente. Yo podría hallar cualquier cosa, ¿no? Podría hallar el tiempo, podría hallar la aceleración tangencial, ¿no? Vamos a ver el enunciado que dice, ¿ya? Pero ya tengo los 3 datos, ¿ah? Mira, suficiente para hallar aceleración, tiempo, eh, básicamente eso, ¿no? Porque ya tenemos los otros. Ya, ¿qué más dice? Si su radio de giro es 4, me dan el radio. El radio porque es un movimiento circunferencial, ¿no? Esta D es como la longitud de arco, S. Acuérdense de eso, ¿ya? Esta D es como la longitud del arco. El radio vale ¿cuánto? 4 metros. ¿Ya? ¿Qué me pide? La aceleración tangencial. Entonces ya está, ¿no? Chicos, la aceleración tangencial lo puedo hallar con estos 3 datos. Acá le ponemos así. Aceleración tangencial es la incógnita. ¿Qué fórmula puedo usar? A ver, tú dime, ¿ah? Ponlo por el chat. 1, 2, 3 o 4. Tengo estos datos. ¿Cuál es la fórmula que tendría que usar? Pon el número nada más en el chat. La fórmula 1, la fórmula 2, la fórmula 3 o la 4. ¿Cuál es la ecuación que me ayuda en la solución de este ejemplo 2? La fórmula 2. Es que tienes experiencia, ¿no? Entonces, vamos a reemplazarlo en la fórmula 2. Velocidad final al cuadrado. Lo pongo de frente. 12 al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado. 4 al cuadrado. Más o menos, profesor. Más, porque aquí tiene 4, aquí tiene 12. Está acelerado. 2 veces la aceleración, que es la incógnita, por la longitud del arco o la distancia, que es 8. 12 al cuadrado, 144. 4 al cuadrado, 16. Hay que pasar a restar. 144 menos 16. ¿Cuánto es esa diferencia? 144. Creo que 128, ¿no? Sí, 128. 128 será igual a 2 por 8 por AT. ¿Por qué hago esto? Porque le voy a simplificar. Mitad 1, mitad 64. Octava 1, octava 8. Es que AT me sale 8. Metros por segundo al cuadrado. La clave podría ser la C o la A. Pero te piden algo más aquí. Calcule la aceleración tangencial y la aceleración angular. Bueno, la aceleración angular está aquí, mira. Hay una relación que está aquí. Y lo voy a llevar a la pizarra también.
Esta relación sí podría venir en el examen de admisión. Entonces puedo usar esa relación. Aceleración tangencial es aceleración angular por el radio, ¿no? Entonces se reemplaza. La aceleración tangencial es 8. La aceleración angular se pide y el radio es 4. Así que la aceleración angular sale 8 sobre 4, 2 radianes por segundo al cuadrado. La aceleración angular se mide en radianes por segundo al cuadrado. Entonces la respuesta sería 8 y 2. Clave la A. Así se resuelven los problemas de este tema, ¿no? Muchachos, hay que tener solamente en cuenta esas ecuaciones, que son las mismas del MRV. Tómele una foto a una captura de pantalla. Voy a pasarle de una vez esto para que ustedes tengan las ecuaciones, ¿no? Voy a de una vez para que lo tengan a la mano, porque quiero que practiquen. Lo voy a publicar en estos momentos, chicos, para que ustedes se pongan a trabajar y tengan la parte teórica. Mira, ya está, mira, ya está publicado. Tú estás viendo mi pantalla, está publicado, ¿no? Ahí está. Yo quiero resolver las preguntas en mi pizarra. Está en el PPT, está resuelto, pero en la pizarra es mucho eh, más práctico, ¿no? Ustedes lo pueden entender con más facilidad. Vamos a continuar. A ver, te doy tiempo para que hagas la 3 y la 4, o la 4 y la 5. La 4 y la 5, a ver. Vamos a llevar a la pizarra, ¿no? Tú tienes ya la presentación, ¿no? Ya tienes el PPT. Es que a partir de ahí, las fórmulas, aunque las fórmulas las debes saber tú de memoria, porque yo les he pedido que se graben de memoria las fórmulas del MRV, ¿no? Yo les he dicho con anticipación eso, ¿eh? Chicos, acá están dos preguntas más. A ver, intenta hacer estas dos preguntas. A ver, 2 minutos para que intentes hacerlo.
Vamos a resolverlo, chicos, ¿ya? Les he dado un tiempito para que lo hagan. Mira, cuando un problema no se resuelve inmediatamente sacando los datos del ejercicio, es porque hay que hacer un gráfico, ¿ya? Pero si ustedes logran entender el problema, pueden relacionar los datos en una fórmula directamente. Para el examen de admisión San Marcos, yo las preguntas que he visto, muchachos, no son preguntas de gráficos, o sea, son preguntas para reemplazar. No estoy exagerando, las preguntas de admisión son de reemplazo. Esos problemas donde hay que graficar son problemas de nivel, ¿no? Quizás puede ser CEPRE San Marcos, pero examen de admisión no. Vamos a hacer la pregunta 4, mira. Dice así, un ciclista corre por un velódromo de modo que al cabo de 5 segundos su velocidad lineal tiene un valor de 15. Un velódromo es una pista de carreras, ¿no? Pero para bicicletas. Ahora, dice que el ciclista corre de modo que al cabo de 5 segundos su velocidad lineal tiene valor 15. La velocidad lineal es la velocidad tangencial. Ahora, ese valor 15 significa que es la velocidad final, ¿no? Después de haber partido. Ahora, ¿partió con cero, profe? No sé si partió con cero. En el problema lo tienen que mencionar, ¿no? Vamos a seguir leyendo el enunciado. Se observa también que durante dicho tiempo el ciclista logró girar un ángulo de 2 radianes, siendo el radio igual a 25 metros. Calcule la rapidez lineal que tenía al iniciar. Ah, no, no partió desde el reposo. O sea que al inicio tenía una velocidad. Entonces, esta velocidad al inicio no se sabe. Luego de 5 segundos, su velocidad tangencial final es 15. Dice, se observa también que durante dicho tiempo el ciclista logró girar un ángulo central de 2 radianes. Me están dando el ángulo. 2 radianes. En ese mismo tiempo, siendo el radio de la pista 25 metros. Ya está, eso es todo. No se necesita un gráfico para esto. Ahora mira, con las fórmulas que ustedes tienen, velocidad tangencial inicial, velocidad tangencial final y el tiempo, les falta un dato, ¿no? Les falta la distancia. Ustedes podrían usar esta fórmula. Que si la sabes de memoria porque lo has practicado. Esta fórmula podrías usar. Porque mira, el tiempo vale 5, ¿no? La inicial es la incógnita. La final es 15. Profi D, bueno, D es como la longitud del arco. Bueno, esto es L. Teta por R. LOR. ¿Te acuerdas, no? Claro, entonces ya salió el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque esta L es D. Y D es teta por R. Teta por R. Teta vale 2. Y R vale 25. Así es que D vale 50. Ya lo puedo reemplazar en esa fórmula. Esta D vale 50. Colocamos aquí 50. 50 es igual. Inicial es la incógnita. No se sabe con cuánto partió el ciclista. Final, sí se sabe, 15. Sobre 2 por el tiempo. El tiempo es dato, 5. Ya esto es cuestión de operar, ¿no? Mira, puedo hacer esto. Quinta 1, quinta 10. Este 2 se multiplica con el 10 y me queda 20. 20 es igual a B inicial más 15.
¿Está bien? Recuerda que acá saqué quinta, 1, quinta 10, 2 por 10, 20. B inicial vale 5. Listo, ahí está la respuesta. La E. Chicos, esta pregunta es de aplicación también. Aplicación de fórmula. Nada más. No sé si está claro. No sé si está claro. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Quieres consultarme alguna pregunta? Chicos, ¿alguna duda sobre ese ejercicio? A ver, pues estoy por el chat aquí. ¿Alguna duda? ¿Se entendió o no se entendió la pregunta? Sí, ¿no? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, algo que no esté claro? Queda 5, claro, pues queda 5. Ya, entonces vamos a resolver la siguiente. Mira, este está interesante porque es diferente a todo lo que hemos hecho. A ver, dice, la rapidez angular de un motor que gira a 1800 RPM en 2 segundos desciende uniformemente a 1200. ¿Cuál es el valor de su aceleración angular? Para hallar esta respuesta voy a tener que usar este bloque que está aquí. ¿Por qué? Porque me hablan de variables angulares, ¿no? Y como te hablan de variables angulares, esas son las que relacionan. Ahora, profesor, ¿y 1800 RPM? Eso ya lo hemos estudiado. Yo les dije la clase pasada que, por ejemplo, 1800 RPM se puede llevar a velocidad angular, ¿no? Yo les dije que basta multiplicar 1800 por RPM significa revoluciones por minuto. Una revolución es 2 pi radianes. Por minuto, 60 segundos. ¿Ahí? Revoluciones por minuto. 2 pi radianes, revolución, una vuelta, 2 pi radianes por minuto, 60 segundos. Operando esto, te sale. Este cero se va. 180 sobre 6 es 30. 30 por 2, 60 pi. Y ya lo convertí a radianes por segundo. O sea, a velocidad angular. Lo mismo hago con los 1200. 1200 RPM, ¿qué se hace? Se le multiplica 1200. Se le multiplica por 2 pi sobre 60. Chicos, esto es como el factor de conversión. 2 pi radianes sobre 60 segundos y eso se convierte a velocidad angular. A ver, se va este 0. 120 sobre 6 es 20. 20 por 2, 40. Esto sale 40 pi. 40 pi radianes por segundo. Mira, esto sería como la velocidad angular inicial. Y esto sería como la velocidad angular final, ¿no? Y me piden la aceleración angular alfa, la primera fórmula. Velocidad angular final, esto es igual a velocidad angular inicial. ¿Con qué signo? ¿Más o menos? Dice que la rapidez desciende, ¿no? O sea, gira de 1800 y desciende. Ah, es desacelerado, porque va de 1800 a 1200, menos. Aceleración angular por el tiempo. Este final es 40. 40 pi. Inicial 60.
aceleración alfa por el tiempo 2. Acá dice 2 segundos. 2 por alfa se va al primer miembro. 60 se resta con 40. Este 40 se va restando. Y te quedaría 20 pi. Simplificas el 2 y te sale alfa. Te quedaría 10 pi. Y como es aceleración, es radianes por segundo al cuadrado, porque es aceleración angular. Esta es la respuesta, la A. Chicos, como pueden ver, es cuestión de sacar los datos, escoger adecuadamente la ecuación, y si hay que hacer alguna conversión, se convierte. Tómele una foto de estas dos preguntas. Vamos a continuar, mira. Hemos hecho ya varias preguntas, ¿no? Pero este tema, como puedes ver, esa fórmula allá, para convertir a radianes, no es una fórmula nueva, eso lo vimos en la clase pasada. O sea, yo les había dicho, ¿no? Que revoluciones por minuto significa esto. Un RPM significa una revolución por minuto. Y toda vez que yo me choque con este dato de RPM, lo interpreto así. Una revolución es una vuelta, y una vuelta es 2 pi radianes. Un minuto es 60 segundos. Entonces, para convertir los RPM a velocidad angular, lo multiplico por 2 pi sobre 60. ¿No? Me dicen, por ejemplo, un motor gira a 60 RPM. Entonces yo puedo hacer esto. 60 por 2 pi radianes sobre 60 segundos. 60 se va con 60 y me queda 2 pi radianes por segundo, que es la velocidad angular. Eso lo vimos en la clase pasada. Ya, es una manera de convertir frecuencia de RPMs a velocidad angular. Vamos a continuar. Quiero hacer la mayor cantidad de preguntas, porque así tú puedas tener más opciones, ¿no? Puede ser estas dos, la 9 y la 10, para variar un poco, ¿ya? Tú tienes también ahí prácticas para el alumno, ¿no? Ahí tienes ejercicios. Este tema es más manejo de fórmula, ¿no? Saber la fórmula, ¿no? A ver, una rueda inicialmente en reposo.
inicialmente en reposo adquiere una aceleración. Inmediatamente cuando ves estas unidades, ¿no? Piensas en la aceleración angular, que se representa con alfa. 4 radianes por segundo al cuadrado. Ahora, este dato de en reposo entonces sería la velocidad angular inicial. Como me están dando la aceleración angular, ¿de qué velocidad hablo? De la velocidad angular, ¿no? Si nos dan la aceleración angular, tengo que hablar de la velocidad angular. Entonces, si estaba en reposo, su velocidad angular inicial es cero. Calcule la rapidez angular del disco, o sea, me piden omega final a los 5 segundos. T igual 5. Creo que está directo, ¿no? Tú lo puedes hacer eso. ¿Cuál sería la ecuación? La primera, ¿no? Chicos, acá solo deben darse cuenta nada más. Las preguntas de este tema no son difíciles. Es como una extensión del MRV, ¿no? Sino que aplicado al movimiento circular, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Velocidad angular final o velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cambian los nombres nada más. Esto es lo que me piden. Velocidad final. Inicial 0. Aceleración 4. Tiempo 5. 4 por 5, 20. Radianes por segundo. Ahí está. Para que te des cuenta que las preguntas son sencillas. No tienes que complicarte. Yo estoy escogiendo al azar las preguntas, ¿no? Ni siquiera las estoy seleccionando. A ver la 10. Después tú te vas a poner a hacer dos preguntas, ¿no? Te voy a dar tiempo. A ver, dice así, ¿ve? Un disco inicialmente en reposo adquiere una aceleración de 4pi. Ahora no es, acá es 4, ¿eh? Aquí es 4pi, no es lo mismo. Aquí es 4 y aquí es 4pi. Entonces, este alfa es 4pi. Radianes por segundo al cuadrado. Ahora, como en este ejercicio me dan la aceleración angular, este reposo significará que la velocidad angular inicial o la rapidez angular sea cero. Tú tienes que llevar los datos de acuerdo a si es tangencial o si es angular, ¿no? O trabajo con variables tangenciales o con variables angulares. Desde el momento que a mí me dicen que esta aceleración angular es 4pi, y entonces digo la velocidad angular inicial es cero. ¿Por qué cero? Porque parte del reposo. Ahora, dice, calcule el número de vueltas. Ah, esta es una magnitud nueva, ¿no? Número de vueltas. Calcule el número de vueltas a los 5 segundos. De iniciado el movimiento. Tú te vas a preguntar seguro lo siguiente, profesor, ¿y cómo vas a hallar el número de vueltas si no hay fórmula? Lo que pasa es que el número de vueltas tiene que ver con el ángulo. Yo te pregunto, si tú determinas que un objeto en un disco o en un movimiento circular, vamos a suponer ya, si un objeto barrió un ángulo de 4pi radianes, 4pi radianes, ¿cuántas vueltas dio? Si barrió 4pi radianes, sabiendo que una vuelta es 2pi, barrió 4pi, 2 vueltas. Si barrió un ángulo de 6pi radianes, 3 vueltas. 8pi radianes, 4 vueltas. ¿Por qué? Porque una vuelta es 2pi radianes. Entonces, si a mí me piden el número de vueltas, de manera indirecta, me están diciendo, halle usted el ángulo que barrió. Y al hallar el ángulo, lo divido entre 2pi y tengo el número de vueltas. Así sería la solución. ¿Está bien?
Si yo determino el ángulo, puedo hallar el número de vueltas. Entonces, tengo inicial, la velocidad inicial. Tengo la aceleración y tengo el tiempo. Entonces, pienso en esta fórmula, que es una fórmula del MRV. Profesor, ¿y cómo lo vas a pasar esta fórmula al modo angular? Así, cuando uno trabaja con variables angulares, velocidad angular, aceleración angular, ángulo, se cambia, pues. Esto es el ángulo. Esto es velocidad angular inicial. El tiempo es el tiempo, eso no cambia. Más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Ya cambié la fórmula del MRV a la forma angular. Por eso debes memorizar esto. Yo generalmente hago eso, chicos. Yo no me complico, no memorizo desde nuevo. Yo sé las fórmulas anteriores y los relaciono, las transformo. La distancia es el ángulo, la velocidad inicial, velocidad angular inicial o rapidez angular inicial. Aceleración, aceleración angular. Después todo se repite. Entonces, vamos a hallar ese ángulo. Teta será igual. La velocidad angular inicial es cero, esto se va. Un medio de la aceleración, que dice que es 4pi, ahí está el dato, por el tiempo al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Ahora simplemente opera esto. 4pi sobre 2, 2, ¿no? 4pi sobre 2, 2pi. 2pi por 25, 50pi. 4 sobre 2 es 2pi por 25, 50pi. 50pi, ¿qué? Radianes. Eso es el ángulo. Pero no me piden el ángulo, me piden el número de vueltas. Como yo sé que una vuelta tiene 2pi radianes, el número de vueltas se obtiene dividiendo. Pues esta parte ya es sencilla. El número de vueltas será 50pi, que es el ángulo, entre 2pi, que representa una vuelta. ¿Cuánto sale esto? 25 vueltas. Ahí está. Esta es la respuesta. Chicos, así se resuelven los problemitas de este tema. O sea que no está tan complicado como parece, ¿ya? Tómale una foto, haz una captura. Quiero que resuelvas un par de preguntas. Intenta, practica, ¿ya? Vamos a escoger un par de preguntas para que tú lo hagas, ¿ya? La clave es saber las fórmulas del MRV. Yo te recomiendo memorizarlas. Mira, hemos visto MRU, MRV, movimiento vertical de caída libre, movimiento parabólico de caída libre, movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente variado. Si tú quieres dominar todo eso, las fórmulas del MRV, nada más. Suficiente. Para que tu memoria se concentre solo en eso, ¿no? Y lo otro lo sacas así como lo he hecho yo, por deducción, ¿no? Fíjate cómo hice esta deducción, ¿no? Deduje mi fórmula a partir de la fórmula del MRV. A ver estas dos preguntas, ¿ya? Para ti, ¿eh? Te voy a dar 3 minutos para que lo hagas. Tú ya tienes las fórmulas, ya. A ver, chicos, pónganse a trabajar. Intenten hacerlo, ¿ya? Practiquen.
A ver, chicos, ¿cuál de las dos resolvemos? ¿Las 6 o las 7? Ustedes dirán, ¿las 6 o las 7? ¿Cuál hacemos? Nos queda tiempo para hacer algunas preguntas. ¿Cuál quieres que desarrolle? ¿O las dos? Las 6, las dos, ya. Vamos a hacer las dos. Mira, un disco parte desde el reposo con MCV. Parte del reposo, ¿qué significa, profe? Significa que su rapidez tangencial es cero, pero también significa que su rapidez angular es cero. O sea, los dos son cero, porque está en reposo. Todo depende de qué dato voy a usar, pues, ¿no? Tangencial o angular. Pero los dos son cero, ¿no? Dice, y durante los dos primeros segundos, o sea, me dan el tiempo, t igual 2 segundos. Durante los dos primeros segundos da 8 vueltas. Cuando ustedes le den datos de vueltas, llévalo a ángulo. Llévalo a ángulo. ¿Por qué? Porque una vuelta es 2 pi radianes. Una vuelta es 2 pi radianes. Entonces, 8 vueltas, 8 por 2, 16 pi. ¿Y por qué lo llevas a ángulo, profesor? Sencillo, porque el ángulo es una variable en las fórmulas, ¿no? Mientras que en las fórmulas no aparecen vueltas, ¿sí o no? Pero yo sé que una vuelta es 2 pi radianes, 8 vueltas será 16 pi. Entonces, como te das cuenta, por ahí van apareciendo los datos, ¿no? Mira, y de acuerdo a lo que estoy observando, tengo tres datos, mira, velocidad inicial, ángulo, tiempo. ¿Qué preguntan? ¿Cuántas vueltas da durante el primer segundo? Entonces, para poder hallar el número de vueltas, yo necesito el ángulo en el primer segundo. Ahora, no vayas a pensar esto. Profesor, en 2 segundos 16, en un segundo 8. No, esto no es MCU, esto es MCV. Tú no puedes afirmar que para 2 segundos 16 pi, para un segundo 8. No. Recuerda que es un MCV. Lo que tengo que hacer es encontrar la aceleración. Eso sí es necesario. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Teta es igual velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Teta, 16 pi. Velocidad inicial, 0. Inicialmente estaba en reposo. Un medio de la aceleración que no sabemos por el tiempo 2 al cuadrado 4. Y de aquí nos sale alfa. A ver, 4 sobre 2 es 2. Acá me queda 2. Aquí en el segundo miembro me queda 2. Ese 2 se va dividiendo. Alfa me quedaría 8 pi. Radianes por segundo al cuadrado. Ahora, voy a hallar el ángulo para el primer segundo. Y usaré la misma fórmula. El ángulo será igual. Velocidad inicial 0. Un medio de la aceleración. Estoy usando esta misma fórmula. Esa fórmula, mira. 0, un medio de la aceleración, que ahora sí lo conozco, que es 8 pi, por el tiempo al cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Cuánto me sale aquí el ángulo? 4 pi radianes. Como te das cuenta, no es 8, pues. Porque alguien podría decir, para 2, 16, para 1, 8. No es 8, sale 4. Ten cuidado, estás en el MCV, no en el MCU. Entonces, el número de vueltas está fácil, ¿no? El número de vueltas, esa cantidad se divide entre 2 pi. O sea, 2 vueltas. Y esta es la respuesta. Bueno, ya estamos terminando, ¿no?
te puedo dar la idea para la última, ¿ya? Dice, la velocidad de una rueda que gira con movimiento uniformemente retardado. Uniformemente retardado significa desacelerado, ¿ya? No te compliques. O sea, la rueda está desacelerando, está reduciendo su velocidad. Dice que la rueda disminuye en un minuto de 300 a 180. Está sencillo, ¿no? Está sencillo. El tiempo, un minuto. Un minuto es 60 segundos. ¿Vale? Ahora, la velocidad angular inicial debería ser 300 por 2pi sobre 60. Y lo puedes operar. La velocidad angular final será 180 RPM y el factor 2pi sobre 60. Aquí te sale 10pi. Esta parte ya es operativa, chicos, ¿no? No estoy haciendo nada del otro mundo. 300 sobre 60 es 5, 5 por 2, 10. 180 sobre 60 es 3, 3 por 2, 6. 6pi. Y ahora, velocidad angular final, velocidad angular inicial, y como es desacelerado, menos aceleración por tiempo. Final, 6pi. Inicial, 10pi. Aceleración incógnita. Tiempo, 1 minuto, 60 segundos. Te quedaría 4pi. 10 menos 6 es 4. 4pi. Por aquí te quedaría 60 veces alfa. Y aquí te sale alfa. 4pi sobre 60. Esa sería la respuesta. Hay que dividirlo nada más, ¿no? 4pi sobre 60. No sale exacto. De ahí puedes sacarlo aproximadamente cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta sale aproximada. Mitad de 4, 2, 30. Pi sobre 2pi, no, pi sobre 15. Divides 1 entre 15 y luego lo multiplicas por pi. 1 entre 15 por pi. Creo que sale esta, 0,21. Y es cuestión de dividir. Este pi se reemplaza por 3,14. Acá se simplifica. Cuarta 1, cuarta de 60, 15. Y ahí te sale. Debe salir aproximadamente 0,21. Bien, chicos, hemos terminado entonces la sesión de hoy. Tómale una foto a esto último. Ya la próxima semana hacemos mecánica. Ya empezamos con fuerza, estática, primera condición de equilibrio, segunda condición de equilibrio, dinámica, todas, ¿no? Leyes de Newton. Hemos terminado todo cinemático con este tema, ¿ya? Los dejo con su tutor para que coordinen su cambio, su cambio de aula. Por mi parte, hasta aquí, chicos, nos estamos viendo. Cuídense bastante.